de hablar con un luchador, que es el secretario gremial de la Federación de los Trabajadores de los Empleados de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro. ¿Cómo está, Fabián? Carlos Márquez te habla, estoy con Raúl Varela en el estudio y Dayana fue quien te llamó. Hola, buen día, ¿cómo andan? Los escucho muy bajito, no sé si pueden subirlo un poquito. Ahí le decimos a Dayana que mejore el audio un poquito. Bárbaro. Gracias. Han estado a full, ¿no? En la calle en las últimas semanas ustedes. Y sí, ya veníamos bastante movilizados durante todo este año, pero bueno, a partir del 7 de julio que se había comunicado que la salida del decreto 461 que terminaba disolviendo a Vialidad Nacional, nos puso 24/7, ¿no? Recién hablábamos con el senador Rejal, que creo que fue uno que estuvo reunido con ustedes, senador por La Rioja, que es el que ha presentado el proyecto de emergencia vial para blindar a la empresa, a la Dirección Nacional de Vialidad, un poco. Y a mí me quedó algo... Sí, nosotros habíamos tenido... Sí, perdón. No, seguí. Sí. Interrumpí, hablar. En realidad el que tiene que hablar sos vos, no yo, así que dale. No, nosotros con ellos habíamos estado reunidos justamente tratando la problemática en general, también el tema del impuesto a los combustibles y habíamos accedido a algún borrador de ese proyecto que bueno, la verdad que ahora no tengo el definitivo presentado, pero que a nuestro entender, si bien no soy especialista en la técnica parlamentaria, hoy necesitamos, antes que avanzar con este proyecto, o mejor dicho, para consolidar este proyecto, tenemos que derogar el decreto 461, que si bien nosotros interpusimos una cautelar para que no se apliquen las medidas que se puedan disponer a partir de ese decreto, no está resuelta la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad del mismo desde nuestro planteo, y que necesitamos derogar porque hoy Vialidad Nacional está disuelta. Entonces, para poder blindar por lo menos ese era nuestro entendimiento, ¿no? Pero nos parece una excelente iniciativa de las tantas que hay en el Congreso para tratar de no solamente cuidar o blindar la vialidad, sino también para dotarla de recursos, porque el tema es que nosotros acá estamos planteando salvar las fuentes de trabajo, salvar al organismo, pero después, si nosotros seguimos en esta misma lógica de obra pública cero, que es el parate total, bueno, también necesitamos reactivar el trabajo, y esa es otra cuestión de fondo, que eso no lo va a resolver la cautelar, sino que lo puede resolver el Congreso con la cuestión presupuestaria o la asignación de recursos específicos para poder poner en condiciones las rutas nacionales. Sí, como novedad, si querés te aporto, el senador recién nos comentaba que esta semana se juntan senadores de distintas fuerzas, de distintas provincias, con los asesores para darles ya forma definitiva, para ver si la otra semana lo pueden tratar en recinto el proyecto. Vos sabés que bien. Sí, no, están a full, así que vuelvan a comunicarse con ellos. Quedamos muy, no sé, Raúl, vos, pero yo muy entusiasmado. Sí, porque además planteó el senador que hay muchas posibilidades de que esto salga porque tendría el visto bueno de la mayor parte de los bloques, ¿no? Así que por ese lado, bien. Nosotros... es muy difícil explicarle a la gente común cuando te atacan como han atacado Vialidad desde el gobierno, el vocero presidencial, el presidente que nos tocó, etcétera, que construyeron, que en realidad Vialidad Nacional en los 23 años integró el país. Así de simple. Y que hay un trabajo que se hace en los rincones más inhóspitos de la República para sostener los caminos, para en esta época quitarles la nieve, para cuando hay un problema como el que ha habido en Bahía Blanca, hicieron un trabajo monumental inmediatamente para reconstruir las rutas. ¿Por qué pensás que no se conoce esto, Fabián? No, se conoce, y justamente yo creo que por eso hago un pedido de los gobernadores, de los intendentes, sin distinción política. Porque si no se puede pensar el desarrollo de un pueblo o de una nación, la construcción de una nación, si no pensamos en caminos. O sea, los caminos están asociados a la historia de la humanidad. Entonces, y no lo digo solamente a modo poético, lo digo a modo de justamente de concreción de un proyecto de soberanía territorial, porque
si bien Vialidad fue constituida en el año 32, que era un gobierno de facto y militar, tenía un proyecto nacionalista y sabía que para poder cubrir el territorio que había que defender, había que poblarlo, y hay que poblarlo y hay que llegar. Y de esa manera llegar es a través de los caminos. Y es parte de la soberanía territorial la que hoy se pone en juego al romper todo el esquema de no solo de obra pública, no por el título, sino porque justamente no se hacen obras nuevas, pero tampoco se mantiene las vigentes, que esas son por ley, es una obligación de ley mantener las rutas de infraestructura vigente. Entonces, la verdad que la situación en la que nos pone es que, más allá de la cuestión sectorial nuestra, que a nosotros nos están reventando por todos lados, pues no solamente por este decreto, nosotros tenemos la paritaria congelada desde octubre del año pasado. Sí. ¿No? O sea, hemos perdido más del 50% del poder adquisitivo de nuestro salario. Y sin embargo seguimos resistiendo y seguimos dando lo mejor en todos los puntos del país. Es que esto es un problema que nos excede y es de todo. Acá se rompe el federalismo, se rompe el concepto, y la respuesta que nosotros nos dan o que le dan a la sociedad es que van a sacar unas concesiones de 9.100 kilómetros de ruta, que son un desastre, que es un robo y una entrega peor que la de los 90. Pero supongamos que esos 9.000 están bien, supongámoslo. Bueno, quedan 33.000 kilómetros en la Argentina que no son rentables para el privado, que son los que justamente unen a los pueblos, y que las concesiones se van a centrar, como siempre, donde está el negocio, en el centro del país. Uh-huh. Entonces, en el norte y en el sur, bueno, vaya uno a saber qué es lo que va a pasar, porque justamente es esto. No hay una respuesta para enfrentar esos 33.000 kilómetros que en todo caso quedarían si sacamos las concesiones del cálculo. Entonces es una locura porque no hay respuesta, tenemos tasas de siniestralidad alta, tenemos 10 muertos cada 100.000 habitantes, que es para la OMS es considerado una epidemia esos valores. La primera causa de muerte de jóvenes de 18 a 30 años. Y hasta la ministra Bullrich nos reconoció que había el doble de muertes en accidentes viales que por homicidio. Bueno, pero a nosotros no nos dan los recursos del Ministerio de Seguridad, y lo nuestro salvavidas más que reprimir. Entonces, la verdad que es esto, y no cierra por ningún lado, ¿no? O sea, desde lo económico también. Esto que hoy no quieren vender de ahorro, en realidad de ahorro no tiene nada. Vos por cada peso que no pones en mantenimiento, te sale entre 3 y 5 veces más caro luego rehabilitarlo. Y eso va a ser con fondos propios de todos los argentinos. Se pierde un punto y medio del PBI por la calidad de la infraestructura, por las pérdidas que tiene la logística, la producción, por esos costos extra que tiene. Sí. Digo, o sea, lo quieren ver desde la salud pública. Bueno, vayan a ver los hospitales de las intendencias que están a los costados de la ruta. Está lleno de gente de accidentes viales. Y eso también son costos y costos y costos. Entonces, y encima que a nosotros nos han pisado el impuesto a los combustibles, que ya son casi 400 millones de dólares que nos han retenido de manera ilegal, y por eso lo hemos denunciado penalmente, de un recurso que no lo pueden usar para otra cosa porque es de afectación específica para el mantenimiento de la ruta, pero hoy lo tienen en caja para dibujar el superávit fiscal trucho. Entonces, la verdad que no cierra por ningún lado el planteo que le hacen a la sociedad, a los trabajadores, no cierra por ningún lado que no se encare seriamente la cuestión de la infraestructura, y más en un país donde ya se ha devastado el sistema ferroviario. Entonces hoy el 95% de la carga y otro tanto del transporte de pasajeros va por las rutas nacionales. Pero bueno, Fabián, esa es la propuesta que hoy le pone el gobierno a la sociedad. Fabián, ¿por qué es absolutamente me alegra muchísimo el nivel de detalle y de conocimiento de la incidencia económica de esto? Ahora, ¿por qué estamos discutiendo, por qué nos tocó un gobierno con el que hay que discutir algo tan obvio como que las rutas tienen que ser seguras, señalizadas, mantenidas, modernas, ágiles y que no deben estar mercantilizadas? Digo, ¿no? ¿Qué piensas ¿Qué hace que pueda caminar un gobierno de estas características? Nosotros hacemos un programa hace muchísimos años, que es
tocamos distintos temas, todos los temas, y estamos realmente a decir, ¿qué es lo que hace que un gobierno pueda atacar a los electrodependientes, a los enfermos de cáncer, a los hospitales, a la educación, a las rutas, a los satélites, digo, lo que se le ocurra y camine? Y es difícil de comprender a veces cómo se llega a ese nivel de no sentir nada. A mí me parece que hoy lo que nos pasa es que estamos insensibles frente a cosas que antes nos sensibilizaban y mucho, y que eran valores compartidos, y que esas cuestiones siempre tienen que ver con construcciones históricas que evidentemente el tiempo va cambiando, que durante el tiempo van cambiando, y que eso también ha sido alimentado por las malas gestiones, por todo, porque no solamente, también estuvo el gobierno de Macri, bueno, el de Alberto también, y en algunos casos ya también en el periodo anterior. Recordemos que Vialidad Nacional en el año 2001 tenía 1.200 trabajadores, porque siguieron en un proceso similar de desguace, que ahora, que similar al que estamos ahora, que no es, la historia no se repite, pero es similar, de llevarte a ser un organismo residual donde vos no controles, sino que esa es una ventanilla de que recibís certificados de obra y otra ventanilla que paga. Entonces, los procesos son largos y las pujas por los sentidos están constantemente en lucha. Lo que pasa es que me parece que hoy estamos viendo una exacerbación ya de esta cuestión de que siempre se cuestionó lo estatal. Muchas veces se habla del trabajo, por ejemplo, diciendo, y bueno, pero ¿cómo no se avanzan más rápido en la ruta? Y nosotros eso lo tenemos en claro, pero también tiene que ver con que para poder avanzar con la ruta hay que invertir. Y los últimos 10 años se ha invertido entre 1 punto y 1,5 puntos del PBI en toda la obra pública, no en vialidad. Estamos hablando de escuelas, hospitales, rutas, todo lo que se tenga que construir, cárceles. Bueno, con esos niveles de inversión no se puede, y tampoco el privado lo puede hacer. Pero bueno, hoy hemos llegado a esta locura de, como les digo, tal vez no esto de atacar a los estatales y demás, bueno, será la exacerbación de un discurso. Ahora agarrársela, por ejemplo, con discapacidad, con el tema de salud, castigar a los residentes rebajándole al nivel de beca, en lugar de entender las condiciones y mejorar un sector clave, no les importa, y la sociedad va implosionando. Muchos esperaban una explosión de la sociedad, pero creo que a mi entender vamos implosionando de a poco cada uno interiormente y en nuestros ámbitos, que por ahí lo vemos más en microviolencia o en situaciones más cotidianas, pero cargadas de una tensión que tal vez antes no teníamos. Nosotros esperamos que estas cuestiones no se agudicen, porque no queremos terminar en las peores situaciones de enfrentamientos entre nuestro pueblo. Pero bueno, ya me fui a cualquier lado, pero, pero está perfecto. Lo que vamos es que claramente acá hay cosas que hay que recuperar y poner cuestiones en común y poder delimitar políticas de Estado, porque vos no puede ser que cada gobierno que venga acá en muchos casos se crea que son refundacionales y que hay que barrer todo y empezar de cero, porque hay cosas que funcionan y hay cosas que funcionan, que son necesarias, y en todo caso hay que mejorarlas. No, porque yo no puedo entender que este gobierno, que gobierna por decreto y que el problema dice que es la obra pública porque es un afano, ¿por qué no fueron capaces de modificar la ley de obra pública? ¿O qué intereses tienen ahí? ¿O qué es lo que quieren resguardar? Digo, nosotros no lo sabemos, pero yo me lo pregunto. Digo, sí. ¿Cuáles son las jodas si no es sostener un discurso de ataque, de destrucción, y que a nuestro entender, después de la disolución de Vialidad Nacional, se viene la desregulación de la obra pública? Y es eso, llevarnos a un ente residual. ¿Para qué? Para que ahora sí verdaderamente el privado haga una ruta donde él quiera, y ahí sí vamos a tener rutas a la nada. Ya que les gustaba investigar las rutas a la nada en otra época, esperemos que ahora sí se den cuenta, porque el privado hace cualquier cosa con su fin de lucro. Y por eso es que el otro día el presidente de la Cámara de la Construcción le dijo en una entrevista, le decía que en todo el mundo, en la obra pública, el privado hace el 15%.
y que el otro 85% lo hacen los distintos niveles de Estado, desde el municipal hasta el nacional. ¿Pero por qué? Porque es el que persigue el bien común. No puede haber otro que impulse esas cosas. Entonces, cuesta, hay que dar la pelea de sentido. Me parece que también es dejar que a veces, lamentablemente, lleguemos a estas situaciones casi terminales en muchos sectores, pero bueno, siempre uno tiene la esperanza de sobrevivir para poder reconstruir y encarar un proyecto un poco más serio para ser políticamente correcto y que esté basado sobre los pilares de la soberanía nacional, la identidad propia y sobre todo cuidar a nuestros habitantes y a nuestros recursos. Fabián, al día de hoy, 19 de julio de 2025, ¿cuál es la situación de los trabajadores de Vialidad? ¿Se han cerrado oficinas? ¿Siguen asistiendo a sus lugares de trabajo? No, en principio nosotros hoy, con la salida de la cautelar esta, sí, retrotrae todo y no permite alterarse las estructuras orgánicas, ni los despidos, ni cesantías de Vialidad. Eso sí, obviamente ya lo habían anunciado de que iban a avanzar, en el sentido de que obviamente iban a apelar el fallo, pero también iban a avanzar con el tema de, bueno, a ver, Vialidad es rica en equipos y es rica en tierra. Clarísimo. Están deseosos de empezar a entregar negocio, los terrenos de Vialidad para los negocios inmobiliarios. Y recuerden, tenemos en el medio de los centros de todas las capitales provinciales, en el medio del centro tenemos 2-3 manzanas que son la sede del distrito, tenemos campamentos al costado de la ruta y tenemos muchos remanentes de obra a lo largo de todo el país, que eso es casi uno de los organismos, yo les diría, casi con más terreno en la Argentina. Entonces están deseosos de capturar eso en el medio de un proyecto de concesiones que, como les digo, hasta nosotros tememos de que no se les entreguen equipos a las concesionarias. Por eso también estamos yendo activamente, manifestándonos activamente siempre en cada provincia, pero tratando de resguardar nuestras fuentes de trabajo y nuestras herramientas de trabajo, porque no sabemos en realidad bien en qué día van a querer avanzar con estas cosas. Como para ir terminando, pero para que los oyentes tengan en cuenta la situación que están pasando día a día los trabajadores de Vialidad, vos me decís que desde el mes de octubre, creo que me dijiste, que no están teniendo un aumento de salario. Claro, no tenemos paritarios, no tienen paritarios. No abren la negociación. Y hoy en día, por ningún tema. Claro, hoy en día, ¿cuál es el salario mínimo de una persona que entró a trabajar en Vialidad? Más o menos. Y 1.900.000 pesos, 1 millón. Está bien. Ese es el salario promedio de muchos compañeros, ¿no? Y que después, por tal vez los que salen a la ruta, que son tal vez las categorías más bajas, terminan cobrando algún que otro adicional, claro. Pero básicamente el salario promedio es eso. Fabián, gracias por tu tiempo y ojalá muy pronto veamos lo que yo vi en 2021, cuando se retomaron las obras de todo lo que había dejado tirado Macri después de la elección de 2017, que iba filmando rutas en la Argentina que se movieron a una velocidad, se empezaron a construir y a terminar con un cuidado. Yo no te voy a pedir a vos que opines sobre esto. Yo tuve la suerte de conocerlo a Rieta, que fue el director de Vialidad anterior, y veía a la gente trabajando, haciendo las rutas con una estructura de apoyo de bases móviles. Creo que ese es el concepto que utilizan ustedes, esa es la definición, que era fantástico de ver, Raúl. Vos no sabés lo que eran. Hablamos de que caminos sí, son de golpe hay 100 kilómetros, claro, de nada, claro. Con lo cual tienen que estar los dormis, tienen que estar donde comer, tienen que estar donde curarse. Ojalá veamos eso muy pronto. Mientras tanto, cuenten con nosotros para lo que precisen. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí, a ver, cuando hay empuje, cuando hay recursos, las obras se hacen y estamos y tenemos la calidad de trabajadores y técnicos y personal para afrontarla. El tema siempre es ese. Y creemos que sí, hay mucho para trabajar.
Por suerte y por desgracia, hay mucho para mejorar sobre las rutas, pero creemos que también es posible siempre y cuando es esto, ¿no? Podamos encaminarlo, haya una política decidida de Estado y poder avanzar en un sentido. Porque lo que vos contabas de Macri, justamente, hay muchas obras que se habían lanzado, con esto termino, perdón. Por favor. Estamos a disposición. Se lanzaron en el gobierno de Cristina, Macri vino, llamó eran, por ejemplo, no me acuerdo, la Ruta Nacional 3 creo que era, iba a ser una autovía. Entonces vino el gobierno de Macri, hace el concurso de las PPP, la ley de las PPP, apenas asume, se las aprueban, la participación público-privada, Sí. Y dice, y saca un programa él de red de rutas, qué sé yo, y claro, hay que subir un nivel. Entonces la Ruta 3 pasaba a ser autopista. Y en eso, las PPP, durante 4 años, avanzaron el 2% las obras. Los 2 primeros años del gobierno de Alberto fue desentramar las PPP, porque las obras por ese sistema salían casi 5 o 6 veces más que por el sistema de obra pública. Sí, fue un escándalo. ¿Se entiende? Entonces quemamos presente. 6 años de avance de una obra por estas cuestiones refundacionales que yo les hablaba. Por eso hay que encarar proyectos y que las obras viales no las termina un gobierno, ni las empieza un gobierno solamente. Entonces, y eso lo tenemos que entender porque si no, nos pasa este tipo de cosas, que encima, cuando uno recuerda el accidente frontal del camión y el micro en la Ruta 3, y uno y te lo pongo con esto que te acabo de contar, te da aún mucha más bronca, ¿no? Que tengas un buen fin de semana. Gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo. Un fuerte abrazo. Otro.